Buenas tardes a todos, soy Rafael Marrero, siervo del Señor Jesucristo, aquí desde Ohio, en Estados Unidos. Soy parte de la Iglesia Bautista de Birmingham, Ohio, First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el Dr. Marvin Osborne. Y allí trabajo para el Señor, a lo que el Señor me permite y me ayuda a hacer. Seguimos en esta tarde con los devocionales acerca de los 7 yos que el Señor Jesús mencionó sobre sí mismo. Y tenemos que recordar de dónde es el origen de ese yo soy que el Señor Jesús usó 7 veces para referirse a sí mismo. Leamos de la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 3, versículos 14 y versículo 15. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Yo soy. Mencionamos la vez pasada que el significado en hebreo de la frase yo soy es el que existe. Dios se refiere a sí mismo como el que existe. Usa también el nombre de Jehová, que es también el que existe. Es interesante porque el nombre de Jehová son en realidad 4 letras: la Y, la H, la W y la H. Es un tetragrama, como se conoce, y nosotros le añadimos las vocales, y a lo mejor usted ha oído el nombre de Yahweh, Yahweh. Pero a los hebreos no les gusta llamar a Dios como Yahweh o como Jehová, sino prefieren llamarlo como Hashem o como el nombre. En inglés conocemos que el nombre de Jehová se traduce The Lord, la Lord con letras mayúsculas en todo momento. Así que vamos a ver cuáles fueron los 7 yo soy que Jesús mencionó. Vamos a repasarnos nuevamente. Yo soy el pan de vida, fue el primero en Juan capítulo 6, 35. Yo soy la luz del mundo, fue el segundo en capítulo 8, versículo 12 de Juan. Yo soy la puerta, capítulo 10 de Juan. Yo soy el buen pastor, muy conocido esa frase. Juan 10, 11. Yo soy la resurrección y la vida, quizás el que más es conocido. Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Otro muy bien reconocido por todos nosotros en Juan 14, 6. Y el último de los yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. ¿Y por qué Jesús usaría el yo soy con referencia a sí mismo, cuando ese es el nombre que en el Antiguo Testamento conocemos que Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que era ese su nombre? Sencillo, porque Jesús es Dios, Jesús era Dios cuando estaba en la tierra, es Dios y seguirá siendo siempre Dios. Leamos en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, cómo Jesús se refiere a sí mismo. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Dice el Señor Jesús. En el libro de Mateo capítulo 1, versículo 23, cuando el ángel le está hablando a José acerca de María embarazada, le dice la siguiente frase: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Así que Jesús iba a ser y fue Dios con nosotros mientras anduvo en la tierra con nosotros. En Juan capítulo 1 y versículo 1, el apóstol Juan escribe: en el principio era el verbo o la palabra en el griego, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el versículo 14 añade: y aquel verbo o aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Quién fue hecho carne? Jesús, la palabra de Dios, que habitó entre nosotros y caminó entre nosotros. Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Porque en él habita, en Jesús, dice el apóstol Pablo, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entendamos esto. Jesús era 100% hombre, Jesús era
100% Dios. Mientras caminó por nosotros en la tierra, era el Hijo de Dios, a la vez que era el Hijo de hombre. No se puede separar en uno del otro. No podemos decir que era solamente Dios, como no podemos decir que era solamente hombre. Era hombre 100%, era Dios 100%. Y termino con estos versículos en el libro de Hebreos capítulo 1 y versículo 3, 1 al 3, porque esa es la enseñanza más principal acerca de Jesucristo, que Jesucristo es Dios. Mientras estuvo con nosotros en la tierra, era Dios, caminó con nosotros como Dios y como hombre a la misma vez. Dice el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en el Antiguo Testamento, en estos días, cuando escribe el autor de Hebreos, Dios nos ha hablado por el Hijo, Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y fíjense en esto, el cual, Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Dónde está Jesús ahora? Jesús está de nuevo sentado en su trono de gracia, en su trono de gloria, a la diestra del Padre. ¿Para qué vino Jesús a la tierra? Para dar su vida por nosotros. Como dijo el Señor Jesús, he venido a dar mi vida en rescate por muchos. ¿Por qué era necesario? Porque el hombre es pecador. Dice la Biblia en Romanos 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y no es que pequemos, es que nacemos pecadores. Tenemos esa humanidad pecadora desde Adán hacia ahora, hacia nosotros. Nacemos pecadores. Y para podernos acercar a Dios, necesitamos pagar el precio de ese pecado. Y quien único pudo pagar el precio de ese pecado fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia en Romanos 6:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es Romanos 3:23 y Romanos 6:23 dice, mas Él pagó el precio por nuestros pecados, porque Él pagó el precio por nuestros pecados, y el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta tarde termino con esa invitación a considerar a Jesús como aquel que dio su vida por usted, por mí, por ti, por nosotros. Pagó el precio de nuestros pecados para que Dios pudiese recibirlos como sus hijos. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, mientras en Jesucristo Dios nos acepta como sus hijos y nos recibe como sus hijos. Considere en esta tarde, ya casi noche, esas palabras y busque del Señor Jesús y Dios le permita recibirlo a Jesús como su Salvador y Señor. Vamos a orar. Padre, gracias otra vez por estas palabras. Bendice las mismas. Obra en el corazón de aquellos que están escuchándolas, que están viéndolas, Padre amado. Si hay alguien necesitado de recibir a Jesús como Señor y Salvador, que hoy sea esa tarde y ore a Dios, ore a ti, Padre, para pedir la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Y si hay algún hermano o hermana que necesita ser fortalecido o fortalecida, que tú también obres en ellos, Padre. Gracias. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.